Sean bienvenidos a Estudiando las Sagradas Escrituras. Los saluda su amigo Jesús Pardo Márquez desde la colonia H. Casas en Tepic, Nayarit, México. El día de hoy continuamos con la segunda parte con Jesucristo, parte 2, de Mesías a Cristo. En la primera parte veíamos el tema de Yeshua a Jesús, es decir, cómo pasó desde el hebreo al griego y del griego cómo pasó al español. Esta ocasión, en la primera parte, hablamos de la transliteración, de transliterarlo del hebreo al griego y del griego al español. En esta segunda parte vamos ahora a ver la traducción. Ya no hablaremos de transliteración, ahora hablaremos de traducción. Así que permanezca con nosotros un momento para disfrutar de este tema en Estudiando las Sagradas Escrituras. Cabe recordar un poco acerca de la transliteración. Recordemos que la transliteración, como la misma palabra lo dice, transponer una letra, transliterar, traspasar una letra de un idioma a otro. En este caso lo hicimos con el tema anterior en la parte 1, en Jesucristo, parte 1. En este caso vamos a ver la parte 2. Y vamos a leer lo que nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. ¿Por qué leo este texto? Observe muy bien los detalles del texto. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Vamos a encontrarnos con algunas corrientes doctrinales donde se prohíbe la traducción. Es decir, hay algunos que dicen que todo debe leerse en hebreo, pronunciarse en hebreo, que si dice Jesús está mal, que si dice Jesucristo está mal, que debe ser Yeshua HaMashiach, es decir, Jesús el Mesías. Así que debemos recurrir al hebreo y no al griego, y no al español, no al latín, según algunas corrientes doctrinales. Pero aquí estamos viendo que la traducción es permitida. Y lo estamos leyendo en Juan capítulo 1, versículo 41. Pero antes de entrar de lleno y antes de profundizar un poco en estas dos palabras que nos interesan en el programa del día de hoy, que es Mesías y que es Cristo, vamos primeramente al origen hebreo. En el origen hebreo tenemos la palabra Mesías. La palabra Mesías proviene de la palabra en hebreo Mashiach o Mashiach, que a su vez proviene de una palabra que es Mashach. Observe bien cómo se da esta palabra, Mashach, Mashiach y enseguida Cristo. Vamos a ver en origen hebreo. Vamos a empezar por el origen hebreo en la palabra Mashach, que significa ungir o que también significa untar. Había tres causas, podríamos generalizar tres causas por las que algo o alguien podía ser ungido o que se podía ungir. Digamos,
por lo que es una vida, lo que sucede en la vida cotidiana, un uso común, un uso cotidiano, que sería la primera, un uso sagrado o para consagrar, y otro uso más que es el uso médico. Para la unción normalmente se utilizaba el aceite de oliva. Pues el aceite de oliva muy común y más común era en aquellos tiempos, en los tiempos de nuestro Señor Jesús, el aceite de oliva. El aceite más especial que se podía conseguir de la oliva era en el mes de noviembre. En el mes de noviembre se extraía el aceite de oliva más puro y más caro. Ya en los meses de diciembre a febrero, a marzo, se podía extraer el aceite de oliva más abundante, pero de menor precio, menos estimado. Así que el más estimado era el aceite que se extraía de la oliva de los meses de noviembre. El aceite era utilizado, como lo decíamos, para un uso común, un uso cotidiano, que pues normalmente se ungían en su rostro o se untaban en su rostro ese aceite para mostrar un mejor rostro. A veces se revolvía con perfume y se untaba en su cuerpo para expedir un mejor olor. Era un aceite o el uso que se le daba era muy cotidiano. Si hablamos que el aceite se utilizaba, incluso miren, les voy a decir, entre los usos que se les daba al aceite o en la forma que se utilizaba la unción o que se untaba de alguna forma, lo podemos ver en Isaías, nos menciona que tenían que ungir o aplicar aceite a los escudos, sobre todo al cuero que revestía al escudo, para que no se secara y se llegara a resquebrajar. Así que se utilizaba de esa manera. Ahí él nos habla, ¿verdad? En Isaías, ungid vuestros escudos, dice en el libro de Isaías. Otra parte donde nos habla esto es en Ruth capítulo 3, versículo 3, donde Noemí le dice a Ruth, mira, úngete, vístete, haz esto, aquello, y ve con vos y haz esto y aquello otro. Le estaba dando las instrucciones para que pudiera ella ser redimida bajo la ley del levirato. Aunque en alguna variante, como ya lo explicábamos en la ley del levirato. Otra forma en la que se utilizaba la unción o untar el aceite era en las personas o en los cuerpos inertes, en los cuerpos muertos. Vemos un pasaje donde el Señor Jesús, nuestro Maestro, lo ungieron con perfume y aceite. Él decía, ella hace esto porque está preparando mi cuerpo por la muerte que se acerca a mí. Y cuando aquellas mujeres, ya cuando el Señor Jesús deja su cuerpo y ese cuerpo está pues allí en la cueva, allí en el sepulcro, llegan aquellas mujeres para ungir el cuerpo del Maestro, que era algo que se hacía anteriormente a los cuerpos, y se aplicaba la unción con perfume. Así que entonces Machaj significa untar, significa ungir principalmente con aceite. ¿Qué otra forma de unción podemos platicar? Que es la que más nos interesa, que es la de santificar, la de apartar. Podía ungirse cosas materiales como una forma de consagrarlo a nuestro Dios. En el Antiguo Testamento hay varios ejemplos de todo aquello material que se consagró a Dios. Pero entonces viene ya el verbo conjugado de mashach,
se conjuga entonces como Mashiach. Mashiach significa ungido o significa untado. Así que si usted en su cuerpo se podía ungir o untar, y entonces usted sería un Mashiach. Usted estaría Mashiach. Observe bien lo que le digo, porque en el Antiguo Testamento se utilizaba como un adjetivo. Fulano o mengano está untado, está ungido, está Mashiach. Así que cuando el sacerdote o el sumo sacerdote o el rey eran consagrados para Dios, si fuera el sacerdote o el sumo sacerdote, eran consagrados al servicio del pueblo, pero como pertenencia de Dios. En el caso de los reyes, eran ungidos porque iban a tener la bendición de estar frente al pueblo. Así Saúl fue ungido, pero por ordenanza de Dios. También el rey David fue ungido por orden de Dios a través del profeta Samuel. Entonces, ellos eran ungidos, pero en el Antiguo Testamento, sobre todo en Isaías y en todos los evangelios en todo el Antiguo Testamento, en la mayor parte lo podemos constatar de que ellos estaban profetizando del Mesías. Lo estaban esperando, estaban profetizando su venida. Tanto que en Juan capítulo 4 vemos a aquella mujer samaritana que dice que estaban esperando al Mesías, el cual les declararía todas estas cosas. Pero ya en el Nuevo Testamento, y usted puede verlo en el estudio que vimos sobre la Septuaginta, para que usted tenga un panorama más amplio de las traducciones, sobre todo porque lo leímos ahorita en Juan 1:41, que está permitida la traducción del hebreo al griego. Entonces, cuando se traduce del hebreo al griego en la Septuaginta, todavía no tomamos en cuenta el Nuevo Testamento. Mire, vamos a leer en lo que dice Salmos capítulo 2, versículo 2. Dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Fíjese bien, contra Jehová y contra su ungido. Si usted revisa este versículo en la versión en hebreo y en la versión en griego, usted estará observando que en Salmos capítulo 2, versículo 2, la palabra ungido en hebreo aplica a Mesías, y en griego, ahí en Salmos capítulo 2, versículo 2, aplica a Cristo, no a nuestro Señor Jesucristo, sino que se traduce como Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo significa ungido. Quiere decir que la palabra Cristo ya se utilizaba en el griego con frecuencia, pero vuelvo a reiterar, solamente como un adjetivo calificativo, no como un nombre, no como una distinción de quien hablaban los profetas. Ya cuando los profetas hablaban, ya hablaban de el Mesías, no como verbo, no como adjetivo, sino como un nombramiento, el Mesías. Entonces, lo que quiero comentarles en este sentido, lo que quiero dar a entender, es que la palabra Mesías ya era de un uso común cuando todavía no se traducía al griego, en el tiempo que pudiéramos decir del profeta Daniel, del tiempo del profeta Isaías, del tiempo de esos profetas, hombres de Dios, ya la palabra Cristo estaba en uso.
pero no con el uso que nosotros le damos hoy, no con esa honra y ese valor espiritual con que hoy lo tomamos en cuenta. Miren, vamos a ver una traducción sobre lo que es Mesías en hebreo. Para ello voy a escribir en griego la palabra Mesías. Aquí tenemos la palabra Mesías. Obviamente lo tenemos en hebreo, que se escribe de derecha a izquierda. Los hebreos, como lo vimos también en uno de nuestros estudios, cuando estudiamos de Jehová, cómo ellos ponían ponían ellos las vocales, ¿verdad? Los masoretas, cómo ponían las vocales. M, SH, y tenemos una CH al final. Machiash, M, A, tenemos tenemos MA, tenemos CH, tenemos la I, Machi, y tenemos una A y CH al final, Machiash o Machiach. Después de esto, no lo vamos a transliterar. Como yo les decía hace un momento, lo vamos a traducir. En el griego ya el escrito es de izquierda a derecha y lo vamos a encontrar como Christos. Lo tenemos de esta manera. Lo tenemos, esta X se pronuncia como una J, como México. Tenemos enseguida una R que parece pareciera una P en el español, pero es una R. Tenemos enseguida la I, tenemos la S, tenemos la T, la O y la S al final. La S decíamos que era, en el estudio anterior, que era para designar los nombres masculinos. Así que entonces, volvemos a repetir, de Machach tenemos Machiach y tenemos Christos. Christos, en griego es Christos y es su Christos. Así que entonces esa es la traducción, porque estamos hablando que las traducciones son permitidas, aunque también quiero comentarles otra cosa. Volvamos a recordar que en el Nuevo Testamento fue escrito en su mayoría en griego. Y quiere decir que el apóstol Pablo escribió sus cartas en griego. El apóstol Pablo predicó a nuestro Señor, a nuestro Maestro, lo predicó y él hablaba en el nombre de Jesucristo, no en nombre de Yeshua HaMashiach, sino él lo hablaba o lo que decía o lo que hacía, lo hacía todo en el nombre de Jesucristo. Así que entonces es válido utilizar el nombre de Jesucristo. Es válido que si usted se bautiza, como decía el apóstol Pedro, allá en Hechos de los Apóstoles, bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Usted puede darse a la tarea de revisar los originales. Usted puede darse a la tarea de revisar el griego. Puede, incluso a través de internet, puede usted buscar una Biblia interlineal griego-español y otra Biblia interlineal hebreo-español. Y usted puede constatar estos textos que le acabo de dar y usted verá que incluso como testimonio está la Septuaginta, que es válido entonces utilizar
un idioma al cual se pueda traducir del hebreo a dicho idioma. Así que entonces, leyendo una vez más lo que dice en Juan, capítulo 1, versículo 41, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo fue ungido de parte de Dios. Fíjese el significado de lo que es Cristo, porque estamos diciendo que es una traducción. Así que Cristo significa ungido. ¿Ungido de quién? Ungido de nuestro Dios. A través de su Santo Espíritu, aunque ya no materialmente con aquel aceite preciado, aquel aceite muy buscado, muy caro, incluso, como decía en algunas ocasiones, mezclado con algún perfume, con alguna esencia aromática, ya no lo es materialmente aquella unción, sino esta unción de los profetas, de los apóstoles, de nuestro Señor Jesucristo, esa unción es espiritual. Así que ya Cristo no viene siendo aquel adjetivo calificativo, sino viene siendo el Cristo. Jesús, el Cristo, ya es un nombre o forma parte de ese nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario hablar de el Cristo? Muy sencillo, porque en el tiempo del Señor Jesús era muy común el nombre de Jesús. Había muchos que se llamaban Jesús. De hecho, en las tumbas que se han encontrado de aquellos tiempos de nuestro Señor Jesús, se han encontrado aproximadamente cerca de 90 tumbas con el nombre de Yeshua y aproximadamente 40 con el nombre de Jesús. Así que Jesús era un nombre muy común en aquellos tiempos, aunque ya el hebreo casi no se utilizaba, pero sí se utilizaba y hay quienes se llamaban Jesús, pero hablamos de muchos. Así que cuando usted es bautizado, ¿en qué Jesús es bautizado? ¿En el nombre de qué Jesús? Porque había muchos Jesús. Pero el apóstol Pablo señala solamente a un Jesús. ¿Cuál Jesús? Jesucristo. Jesucristo. En ese nombre se es bautizado, se utiliza, se invoca, se utiliza en el ámbito espiritual, ya sea para sanidades, para echar malos espíritus, para lo que sea, hablando dentro del ámbito espiritual, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que este es entonces el tema que hemos visto de la segunda parte de este tema llamado Jesucristo, que es de Mesías a Cristo. Con la ayuda de Dios, por allí estaremos hablando próximamente del Verbo de Dios, que es un tema que nos han estado pidiendo mucho. También tenemos programado el tema de los dones, que también es un tema que nos han estado pidiendo. También a usted le sugerimos, o lo invitamos más bien, lo invitamos a que si hay alguna inquietud sobre algún tema que podamos tratar, háganoslo llegar a través de las redes sociales o a través de nuestro correo electrónico, teniendo en cuenta que el enfoque de nuestro programa no es tanto doctrinal. Procuramos no tocar doctrina en nuestro programa, pero sí desde un ámbito o desde una perspectiva histórica y desde una perspectiva etimológica. Es como vamos viendo nuestro programa de Estudiando las Sagradas Escrituras. Lo invitamos pues a que siga visitándonos en nuestro portal www.lasagradaescritura.net. Puede firmar nuestro libro de visitas, puede ver todos los programas que tenemos allí en orden alfabético y dividido por temas. Puede usted compartir con toda libertad estos temas, son totalmente gratuitos. Me despido enviándoles un afectuoso saludo en Cristo Jesús. Dios los bendiga.